Buenos días, amada iglesia. Vamos a hablar en esta última conferencia acerca del Día del Señor público. Y cuando pensamos en el día domingo, la pregunta inicial que quiero hacer es, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué emociones surgen cuando pensamos en el domingo? ¿Qué planes trazamos? ¿Es el día para dormir hasta mediodía y quedarme en pijama? ¿Es el momento para los deportes que tenía en mente? ¿Es el día para las reuniones familiares? ¿Para ir al cine o para el paseo retrasado? En Isaías capítulo 58, que el pastor Jaime nos compartió también en parte de su enseñanza, versículos 13 y 14, dice el Señor: Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Como todo lo que es concerniente a la piedad y al evangelio, para el incrédulo, aquel que vive en sus pecados, no hay mayor importancia de este día. Puede que se convierta en una simple fórmula 1-6-1-6. Y para la sociedad de hoy ha perdido todo sentido, el sentido fundamental para el cual fue diseñado. Especialmente hablando de esta sociedad secularizada. Se ha transformado en el día de los bingos familiares en las escuelas, o en el día de las competencias deportivas. Es el día del aseo, el día de la lavadora, el día de la madre, el día del padre, el día del abuelo o cualquier otra celebración que se nos ocurra. En todo menos en el reconocimiento que tiene como día del Señor. Y eso es así porque necesitan darle otra connotación suficiente, porque el día del Señor no vale para ellos. No hay deleite en ello. Así que quiero o me propongo con esta enseñanza mostrar cómo el deleite del Señor está incluido cuando tomamos el día en la adoración pública. Oremos. Señor, nuevamente venimos delante de ti, porque reconocemos nuestra incapacidad si no fuese por la obra de gracia, si no fuese por tu Espíritu Santo de verdad que nos guía a toda la verdad. Ayúdanos a encontrar en tu día santo deleite, porque así estamos imitando lo que tú eres y en lo que tú te deleitas. Nos gozamos en este día porque tú te gozas en este día. Permite también que encontramos grande gozo en la participación pública, los deberes públicos que tenemos, congregacionales, el amor que nos debemos manifestar especialmente en este día. Para gloria de Cristo. Amén. Oh, hermanos, es un día de deleite. No es un día para retraernos el pie, como dice el texto, de hacer nuestra voluntad. Es su día. Y entonces, en ese sentido, como ya los expositores anteriores han hablado, las labores que fomenten nuestras propias recreaciones personales o actividades de ocio, esas son las que deben ser retraídas. Las palabras que usamos, los temas de conversación que deben proliferar en medio del pueblo de Dios, son los temas que impliquen la voluntad del Señor. Para el creyente del Antiguo Testamento, el día de reposo era prácticamente una señal de que era un pueblo apartado de entre todos los pueblos. Y por eso es que el Señor les dice desde los inicios en el Éxodo: no te preocupes por buscar maná en el desierto en ese día, porque yo te voy a dar abundancia para que tengas lo suficiente para el día siguiente, que era el texto de Éxodo 16:29. El Señor dio día de reposo y por eso le da pan para 2 días, para que el pueblo descanse, para que el pueblo se enfoque en otras cosas y no tenga necesidad de buscar de ello, del alimento. Los 6 días de la semana laboral son cedidos al hombre para el propósito entonces de trabajo y de ocio. Eso podemos entonces pensarlo así y tenemos que organizarlo de esa manera. Pero el día de reposo es el día que le pertenece. Como es día del Señor y le pertenece al Señor, hacer lo contrario o buscar otras cosas es robar a lo que el Señor le pertenece. Robarle a Él. Es suyo. El pueblo de Dios lo veía como un distintivo.
las naciones podían ver que el pueblo de Israel tenía un día que Dios les había dado como favor, porque era un día de favor, para que todos los que estaban trabajando tuviesen un momento de descanso de sus labores. Y hermanos, eso que se convertía en un favor para ellos, también reflejaba la obediencia a las buenas leyes del Señor. Hermano, el código de leyes que Dios establece y que podemos mirar en el Pentateuco, es un código bueno, santo, deleitable. Cuando hablamos de la ley, cuando normalmente los escritores bíblicos hablan de la ley, están pensando en esos primeros 5 libros de la Biblia y específicamente en el Decálogo. Pero si miramos las leyes, eran leyes buenas, que hacían que la nación de Israel fuera una nación deseable, que las demás naciones quisiesen venir a morar en Israel, porque el pobre era mejor tratado, la viuda era mejor tratada, el que estaba en debilidad era mejor cuidado. O sea, era parte de las leyes generales. Y especialmente el día del Señor era un día donde Dios guardaba a su pueblo. A su pueblo, el Señor eso hizo constantemente. Su pueblo obedecía y Dios guardaba a su pueblo. ¿Recuerdan esa ocasión en el libro de Josué? Entran a la tierra prometida y se dan cuenta que no estaban circuncidados. Se habían ganado el odio y el rechazo de todas las naciones. ¿Y qué hacen? Se circuncidan. Y eso implicaba toda una semana y más de dolores. Los guerreros del pueblo de Israel tenían que descansar. Era el momento, una presa fácil para todas las naciones que estaban a su alrededor. ¿Y qué hizo Dios? Puso el temor en las otras naciones para que no viniesen. Ellos obedecieron al Señor. ¿Cuánto nosotros deberíamos entonces, obedeciendo al Señor, deleitarnos en lo que es una muestra del favor de Dios para con nosotros? Ya se ha dicho que es santo, que es apartado, que le pertenece a Dios y que Dios se goza en que nos gocemos con Él. Implica que debe ser quitado de nosotros y entregado a Él. La idea de reposo no es meramente negativa. Tiene reposo de nuestras labores para Dios. Esa es la idea. Es para el Señor, apartado para el Señor. Ahora, en la versión de Éxodo, yo estoy haciendo como un recorderis, la base era la creación, era lo que ya se ha mencionado. Y la de Deuteronomio se celebraba la redención, lo que implica dos conceptos básicos de cuando pensamos en día de reposo. Dios ha creado, se deleita. Dios ahora ha redimido, nos liberta y ahora nosotros nos gozamos con Él. Principios de creación y redención ahora lo vemos en una mayor expresión y grado en Jesucristo. Lo que implica que cuando venimos cada domingo a celebrar la resurrección de Jesucristo, estamos celebrando una nueva creación y nos deleitamos en lo que el Señor Jesucristo ha comprado y ha ganado para nosotros, una nueva creación y también una mayor redención que la que tuvo el pueblo de Israel en Egipto. Ellos fueron libertados de la esclavitud, pero con la resurrección de Cristo ahora celebramos una redención más grande, lo cual nos llena de gozo y de alegría. La intención del día nos ayuda entonces a guiar qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Entonces veamos un poquito más acerca de la intención del día de reposo. Recordamos la nueva creación, recordamos la grande redención. Pero Jesús también dijo, y nos ayuda a entender un poco más el asunto, en Marcos capítulo 2, versículos 27 al 28, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Señor Jesucristo es el que gobierna este día. Y eso el pastor Jaime nos estuvo mostrando bastante al respecto cuando nos mostró que el Señor, luego de crear, gobierna. Si Él es el que está gobernando, Él es quien puede determinar y enseñarnos qué hacer en ese día apropiadamente. Cuando los discípulos de Jesús estaban comiendo espigas en el día de reposo, Jesús les enseña que no podemos entorpecer el día con normas que van en contra de las necesidades básicas. Como otro día donde fue un día de reposo, estaban en la sinagoga reunidos, había un hombre con la mano seca, obviamente había un impedimento. Y en Mateo capítulo 12, versículos 11 y 12, le dice Jesús, evidentemente a los judíos que estaban a su alrededor: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, ¿no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. O sea que la intención de Dios que nos está mostrando aquí con el día de reposo
Es el bien del hombre, porque el bien del hombre se encuentra en glorificar a Dios, en hacer lo bueno delante del Señor. Cualquier otra interpretación que sea verdaderamente opresiva, entonces se convertirá en una falsa interpretación del día de reposo. Guardar el día de reposo entonces no requiere descuidar las necesidades humanas. La intención no era matar al hombre de hambre, ni impedir que los enfermos fuesen sanados. Entonces, podríamos decir que no es la intención de Dios prohibir que una enfermera cuide a los enfermos, o que una persona que haga el bien pueda hacerlo en ese día. Así como la pena de muerte, porque, bueno, está determinada en la Escritura, nos presenta, no viola el sexto mandamiento, no matarás. Y uno diría, pero no matarás, está quebrantando, no lo hace. Tampoco las obras de misericordia y todas aquellas situaciones de necesidad se convertirían en violaciones del cuarto mandamiento. Tampoco lo hace. Porque nuevamente el Señor está la intención del mandamiento es que el hombre encuentre deseo, deleite, bienestar en el Señor, para gloria del Señor. Entonces podríamos hablar de la pregunta, ¿qué no debemos hacer? Y en sentido general, pues no es apropiado fomentar nuestros placeres ni trabajos, considerando lo que nuestra conciencia nos lleva a vivir, en lo que hemos, en la conciencia alimentada por la palabra de Dios. Y aquí quiero presentar, por ejemplo, en el siglo XIX y parte del siglo XX, en algunas ciudades norteamericanas, era tanta la cantidad de personas creyentes que hasta algunos ferrocarriles importantes dejaban de funcionar los domingos, porque había poca afluencia de personas y los gobiernos pues estaban entendiendo eso. La gente no se desplazaba tan lejos porque estaba dedicada a cosas más locales. Asimismo, algunos lugares de playa entonces empezaron a reducir el flujo de personas. Hasta los cines, para esa época, eran usados los domingos en la tarde para predicaciones. La gente empezó a cambiar, había esa conciencia y esa cultura de qué no hacer. Pero hermanos, con esto Dios no premia la pereza, porque entonces si estamos quitando no hagas esto, no hagas aquello, pues no es dormir nuevamente todo el día. La distinción entre el trabajo y el reposo es definido bíblicamente y la idea es que en la vocación que el Señor nos ha dado podamos tener un espacio, o sea, en el llamado que tenemos constante, el llamado cultural podríamos hablar de trabajar, servir, poner nuestros dones, nuestro servicio, nuestra fuerza, nuestra mente al Señor, y lo hacemos durante la semana. Eso es lo que pensamos acerca del trabajo. Es la herramienta que Dios nos ha dado para servir a la sociedad y con eso tenemos una retribución. Si tenemos eso en mente, entonces toda esa vocación que hemos recibido de parte de Dios, todo el llamado a trabajar que el Señor nos ha puesto varios días a la semana, se detiene en este día en específico. Recordemos, la adoración al Señor no se limita a un solo día. Todo lo que hacemos en la semana es nuestra adoración en el servicio y en la vocación que Él nos ha dado, el llamado que Dios nos ha dado. Esa es una teología adecuada del trabajo conforme a las Escrituras. Pero además de todo eso, hay un día específico, una adoración especial. Entonces, donde ya no nos dedicamos a ese llamado que hemos tenido durante la semana, sino para exclusivamente hacer ciertos ejercicios y ciertos deberes de adoración a Dios también. Buscar la manera de honrar el día del Señor debe ser entonces nuestra preocupación, y especialmente y sin poner excusas, la reunión del pueblo de Dios. Este día donde no tenemos que ocuparnos en esta vocación que hemos recibido, en lo que cada cual hace de lunes a viernes o a sábado, se detiene para que ahora, en un día donde todos nos detenemos, nos reunamos. Es apropiado. Es lo que el Señor llama a hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Participar de esa reunión que el Señor nos llama, a la cual nos invita. ¿Qué hacemos entonces? No es inactividad, es venir al Señor a consagrarnos al Señor. Eso aparece en Éxodo 16, 23, un reposo consagrado a Jehová. Entonces veamos, por ejemplo, el testimonio de Cristo. ¿Qué hacía Cristo? En Lucas 4, 16, dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús, entendiendo el llamado y el mandamiento dado por su Padre, estaba escrito en la ley, era parte de, entonces participaba día de reposo, 3 días de reposo en la sinagoga. Era su costumbre, era parte de sus hábitos, participar de este día santo.
y se levantó a leer. O sea que Jesús asistía con frecuencia, con la frecuencia que nos presenta el texto, cada día de reposo, a lo que era el grupo congregado, creyentes, para escuchar la palabra de Dios. Ahora, en Lucas capítulo 4, versículo 31, dice que cuando Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, les enseñaba en los días de reposo. Entonces, vemos que un día de reposo es un momento, por lo que vemos en Jesús, apropiado para reunirse, para escuchar lectura pública, para escuchar predicación pública. Lucas capítulo 4, versículo 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Estamos hablando de un día de reposo. La suegra de Simón tenía una fiebre y le rogaron por ella. Él inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante les servía. Nos muestra también que es un día para hacer bien entonces a los de la familia de la fe especialmente. Tenemos que planear también eso. Tenemos una oportunidad de impactar el día de reposo a los hermanos. Lucas capítulo 14 versículo 1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. O sea que el día de reposo también es un día apropiado, como ya todos no están en sus ocupaciones vocacionales, pues tienen un espacio para comer juntos. De ahí que surgen las ideas de participar de comidas juntos. Eso era una práctica que Jesús hacía en días de reposo y estaba bien, era algo apropiado. Incluso cuando Jesús ascendió a los cielos y luego van unos discípulos camino de Maús y se encuentran con él, dice que era día de reposo, ellos le obligaron a quedarse, no sabían que era Jesús, y le decían, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. O sea que nos muestra también el entendimiento que los discípulos tenían de ese día para la hospitalidad, para invitar a otros a participar, a suplir sus necesidades. Veamos ahora algunos testimonios en la historia de la iglesia de los siglos. Primero tengo aquí a Justino Mártir, y él dice, en el día llamado domingo, todos los que viven en las ciudades se reúnen en un solo lugar, y las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas se leen tanto como el tiempo lo permita. El domingo es el día en el cual nosotros tenemos comunión como asamblea. Este fue el día en el cual Dios descansó de las obras de la creación y en el cual nuestro Señor Jesucristo se levantó de dentro de los muertos. Entonces está hablando alguien de los siglos primero, segundo. Otro documento de las constituciones apostólicas del año 400 después de Cristo, hablan varias cosas respecto a la disciplina, el culto y la doctrina. Dice orientando al día del Señor. En el día de la resurrección de nuestro Señor, que es el día del Señor, nos reunimos con más diligencia, ofreciendo alabanza al Dios que hizo el universo por y para Jesús, y lo envió a nosotros, y condescendió permitiendo que sufra y lo resucitó de los muertos. Ahora, ¿qué disculpa tendrá delante de Dios aquel que no se reúna en ese día en el que se realiza la lectura de los profetas, la predicación del evangelio y el don de la Santa Cena? Ese era el pensamiento de estos hermanos. Valoraban ese día por la congregación y decían, ¿qué excusa va a ofrecer la persona? Bueno, ya entrando más acá, más reciente, John Bunyan dice, tengan especial cuidado de santificar el día del Señor. Haga del día del Señor el mercado para su alma. Dedíquese el día a la oración, a la meditación de la palabra. Deje de lado los asuntos seculares para la otra parte de la semana. Que el sermón que ha escuchado de su pastor se convierta en oración y termina diciendo, y termina diciendo nuestro hermano, te concederá Dios 6 días y no le permitirás uno. Y cuando habla de la iglesia, también añade Bunyan, en la iglesia, cuídate de servir a Dios. Con estos testimonios pues seleccionados, hermanos, la idea es que pensemos en la libertad que tenemos como sociedades para congregar. Nuestra sociedad nos ha concedido eso. De la manera como Dios nos ha llevado a trazar a este punto de la historia, tenemos esta oportunidad de congregarnos. Así que si tenemos esa libertad dada por Dios, no debemos despreciar ni darle la espalda a la comunión visible de la iglesia por cualquier cosa. Más bien debemos honrar nuestra libertad en el evangelio con una asistencia constante.
preparándonos para que nada interrumpa nuestra congregación. Que nada interrumpa, prepárate de antemano, consciente del privilegio que tenemos de reunirnos. No sea que pase por despreciar la misericordia de Dios al darnos esa gracia de reunirnos, que lo provoquemos y pueda que sucedan actos como el que todos sufrimos hace algunos años. Y creo que eso pasó ya, reciente, lo vivimos. Nos fue privado el congregarnos por casi un año, hermanos. No nos vimos, no nos encontramos. Durante la pandemia y la cuarentena estuvimos distanciados. Qué terrible fue ese tiempo. Meses sin tomar la cena. Qué interrupción tan terrible. Sin abrazarnos, sin bendecirnos personalmente. Teníamos que huir por los aforos y la sospecha que reinó entre nosotros, el peligro que podía haber al tener una comunión. ¿Recuerdan esos momentos? Momentos donde hasta parecía que el amor que nos profesábamos se estaba apagando por la distancia. Y la devoción solemne del culto de adoración se terminó convirtiendo en una informalidad en el hogar. Hermanos, no son tiempos deseables. Fueron tiempos donde la iglesia debió ser estremecida, porque nos fue quitado el goce de la participación pública. Pero ahora que hemos regresado, y ya tenemos cierto tiempo, ¿cuánto ahora nuestro amor por el día del Señor y por encontrarnos el día del Señor debe permanecer en nuestros corazones, anhelando que no vuelva a ser quitado? Los deberes públicos que hacemos, el congregarnos y todo lo que podamos hacer, santifica, es una manera de santificar el día del Señor. Y bueno, pasando a algunos elementos más prácticos al respecto, el Señor nos ha dado lo que conocemos como el principio regulador. Es decir, nosotros usamos en la congregación pública los parámetros o los elementos que la Biblia ha indicado. Y sé que aquí se ha trabajado anteriormente, pero quiero que veamos algunas otras perspectivas al respecto. Por ejemplo, si pensamos, cuando venimos a la reunión pública, tenemos la oportunidad de escuchar oraciones fervorosas congregacionales. No podemos pensar que cuando vengo a la oración pública voy a pensar en mí, en mi individualidad, y por eso cierro los ojos y no pienso sino que estamos Dios y yo. No, eso es apropiado para el cuarto donde usted esté. Pero cuando vienes a la congregación debes pensar en comunidad. ¿Y entonces qué podemos hacer? Cuando el director, el pastor, el maestro que esté dando la oración, indicando la oración, hago mía su oración. Estoy escuchando atentamente. Y por eso es que ellos tienen el deber de hacer oraciones conforme a la voluntad de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, y presentar las peticiones que traemos ante el trono de la gracia como cuerpo. Y por eso es que cuando escuchamos las oraciones decimos amén. Así sea. Esa debe ser parte de lo que esté en nuestra mente al momento de escuchar. Porque aunque el pastor sea quien eleva la voz, no es él solo quien está orando. Es toda la congregación con él. Con él. Si nosotros venimos a ese momento de oración de una forma frívola o sin afecto, sin pasión, se puede convertir tanto en más bien una burla delante de Dios, porque termina siendo algo hipócrita. La idea es que oremos junto con el pastor, el predicador, el que esté presidiendo, dirigiendo, con esa pasión y fervor de lo que la persona está elevando en nuestro nombre al Señor, a favor nuestro. Ahora, en Juan capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué implicación nos refleja esto? Que cuando la persona entonces va a orar, tiene la certeza de que es escuchado. El creyente que ora, el hermano que ora y la iglesia que está orando con él, está convencido de que Dios está escuchando su oración y que va a ser a su favor. ¿Por qué? Porque está orando conforme al fruto de una vida que está en el Espíritu. Los creyentes tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nuestras oraciones reflejan ese fruto. Pensemos, si Dios escucha al creyente,
en sus oraciones personales, y podemos dar testimonio de ello, ¿cuánto más será cuando escuchan nuestra oración como santos, como cuerpo unido? En Mateo 18, versículos 19 y 20, Jesús dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este texto está sacado directamente de una situación de disciplina eclesiástica. Es decir, se ha estado llamando a una persona impenitente que hacía parte de la congregación y no se ha arrepentido. Y entonces, cuando la iglesia pide delante del Señor: Señor, esta persona es impenitente, ya no es considerado un creyente. Esa es parte de la petición que eleva la iglesia. Entonces el Señor dice: bueno, no es un creyente, es considerado como un incrédulo. Y por eso es que la disciplina eclesiástica es tan drástica, porque es una petición que está elevando toda la asamblea delante de Dios y es contestada por Dios. Esta persona es un incrédulo expuesto al infierno, aunque algún tiempo haya profesado ser creyente. Pero también nos deja ver, así como se aplica eso, nos estamos dando la implicación de que cuando el pueblo de Dios está reunido conforme a la voluntad del Señor, en ese momento, luego que se ha hecho todo un proceso de disciplina, está evidenciando que es la voluntad del Señor que sea así. De igual manera, tenemos que ser diligentes en oraciones planeadas conforme a la voluntad del Señor. Es deber de todo aquel que se levanta en este lugar a elevar oraciones que conozca la voluntad revelada de Dios, para que el pueblo pueda decir amén y para que sean contestadas por Dios. Por ejemplo, y por mencionar un caso en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 3, donde habla de ciertas orientaciones de la oración pública. Y dice: exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y gratitud, acciones de gracia por todos los hombres. Es bueno cuando oramos congregacionalmente dar gracias a Dios por los hombres, rogar por los hombres, pero especialmente rogar por los que están en autoridad, los reyes y los que están en eminencia. Pero en nuestra oración congregacional pensaremos en que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de orar y elevamos una oración por nuestros gobernantes, como iglesia, como congregación, estamos pensando que tu reino se extienda, que los gobernantes que tengamos sean justos, sean buenos, hagan la labor para la cual tú los has llamado, y así podemos tener leyes justas que permitan que se siga propagando el reino de Dios. No es porque me caiga mal o me caiga bien el gobernante. O sea, hay que sacar esa idea de la cabeza, del individualismo, de las razones pecaminosas que podemos tener. Tienen que ser razones conforme a la voluntad del Señor, que podemos decir amén, que podamos vivir quieta, reposadamente, y eso nos dé una oportunidad para seguir testificando del evangelio. Esto es bueno y esto es agradable delante de Dios nuestro Salvador. E incluso porque se conviertan, porque cuando eso ocurre, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Es frase del proverbista. Hermanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Planear entonces nuestras oraciones para que sean siempre conforme a la voluntad. Indagar en las escrituras, en la voluntad revelada de cómo Dios quiere que oremos, porque el propósito siempre es que su pueblo, cuando venimos a orar congregacionalmente, que su pueblo avance en la voluntad de Dios, en la santidad de Dios, en la vida piadosa, en el testimonio, en la evangelización. Eso es agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Ahora, podríamos hablar de algunos otros elementos de la oración, pero quiero destacar un aspecto en particular, y es que en la oración congregacional es pertinente que sea en un idioma que todos podamos entender. Que parece que fuera algo sobreentendido, pero hoy día toca hacer esa aclaración, porque hay iglesias donde fomentan que en la oración congregacional se hable en lenguas, en otros idiomas, y fomentan eso. Pero el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 14:13 que el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si habla en otro idioma no se le entiende. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, dice Pablo, mi entendimiento se queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, cantaré también con el entendimiento.
Si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente. Estamos pensando en una reunión congregacional. Otro está escuchando tu oración. Pero ¿cómo va a decir amén? ¿Cómo va a decir así es? Estás orando conforme a la voluntad del Señor. Estás hablando en lengua extraña. No sabe lo que has dicho. No puede dar gracias. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué está implicando esto? ¿Cuál es el sentido aquí? Que incluso en la iglesia primitiva, donde se manifestaban esos dones espectaculares, esos dones como el de hablar en lengua, de revelación al Señor, debían procurar el entendimiento. ¿Y cómo? Con un intérprete. Porque si no hay intérprete, mejor calle. Porque esa oración no edifica a nadie. ¿En cómo? El pueblo congregado. No es yo solo, no vengo por mi experiencia a buscar la experiencia en la oración. Vengo a buscar el descanso en la oración. No, yo vengo a participar con el pueblo de Dios en la oración. En la oración. Y entonces Pablo hasta incluso habla de que él prefiere la profecía porque es en lengua que todo el mundo puede entender y también es la revelación de Dios. Ante todo esto, mis hermanos, Pablo también concluye en Romanos, en 1 Corintios 13, que lo importante es el amor para que no se envanezca ni el uno ni el otro. Implicación: las oraciones deben ser en un lenguaje que el pueblo pueda entender. Eso implica también que debemos usar unas palabras apropiadas para el pueblo que nos escucha. Pero eso implica también que el pueblo debe prepararse buscando los términos, utilizando los términos apropiados para la oración que se está elevando en la iglesia. No es que entonces el que está dirigiendo va a usar términos tan difíciles que nadie entienda, pero tampoco es que el que no entiende va a quedarse así sin buscar los términos apropiados, sobre todo los términos bíblicos o teológicos: justificación, redención, propiciación. No, yo no entendí nada, por eso no se usa. No, la idea es que el pueblo de Dios tiene que prepararse en ello y poder decir amén adecuadamente, con certeza. Al igual que el que está dirigiendo se va a preparar para usar la terminología apropiada y así expresar la voluntad del Señor. Oración como cuerpo. Pero también tenemos ahora pensar en la palabra de Dios leída y predicada. En Hechos capítulo 15, versículo 21, el testimonio en el concilio de Jerusalén dice que Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿A qué está haciendo referencia? A la Torá, a los 5 primeros libros de la Biblia. Está diciendo que cada día de reposo se lee un fragmento de la Torá, una parte del texto, y es predicado. Es necesario que esto ocurra, que la palabra de Dios sea predicada a cada día de reposo. Ahora, nosotros que entendemos que Cristo nos ha rescatado, que somos una nueva criatura, que hay mayor revelación que la que tenían en ese momento, el Señor ha completado su palabra, eso es una ventaja que tenemos nosotros, entonces debemos ser más diligentes en atender a las predicaciones de nuestra congregación, dadas por nuestros pastores. Así como el templo en su momento, en la época del primer siglo, era el espacio para la adoración legal, ceremonial, las sinagogas eran espacios para esa explicación de la ley moral, natural, era algo común que hacía. En los tiempos del Evangelio, también debemos entender que hay mayor necesidad de conocimiento espiritual, porque nosotros estamos mucho más distanciados, tanto culturalmente, temporalmente, de las situaciones que vivieron los escritores bíblicos y los destinatarios de los libros bíblicos. Entonces, si pensamos en estudiar acerca del Éxodo, del Deuteronomio, del Levítico, necesitamos mayor instrucción y mayor estudio. El Señor nos ha dado este día domingo en particular, ahora el día de reposo, un espacio en el cual maestros de la palabra del Señor puedan con mayor tiempo, con mayor dedicación, hablarnos de esos estudios. Tanto niños como grandes deben participar de esta instrucción, todo el pueblo que esté congregado. Por ejemplo,
Podemos hablar de espacios como el de una escuela dominical, además del culto de adoración. La escuela dominical es una herramienta para ello. Lutero reconoció en un principio, cuando comenzamos el tema de la reforma, que en la época oscura, vamos a hablar de esa falta de conocimiento dado al pueblo, la época medieval, la instrucción bíblica era enclaustrada. Es decir, se estaba limitada al clero, a los monjes, se daban otro idioma. El pueblo no tenía por qué entender las escrituras, ni leerlas, ni comprenderlas. Pero ahora con la reforma se pone la palabra de Dios disponible al lenguaje del pueblo. Se insta a leerla. Pero ¿qué pasa si el pueblo no estaba acostumbrado a leer? Eran analfabetas. Es así como con la reforma se promueve que todos aprendan a leer y a escribir. Y para eso se empiezan a formar escuelas. Y de hecho, el Lutero escribió a algunos gobernantes para que establecieran escuelas. Y así la gente pudiera leer la palabra de Dios y poder estudiarla. Ahora, pensemos también en lo que fue pasando luego de ese estallido de la reforma, que se organizaron las confesiones. Las confesiones de esos resúmenes doctrinales, de esos eruditos que organizaron esos textos. Junto con las confesiones surgen documentos como los catecismos. Pues actualmente nuestra iglesia está trabajando un catecismo. ¿Por qué surgen los catecismos? Como una herramienta de enseñar al pueblo de Dios. Modelo, pregunta, respuesta, con los textos bíblicos de la escritura que apoyaban cada una de las ideas. Es un modelo didáctico. ¿Qué se está promoviendo? Que todo el pueblo de Dios esté preparado en la verdad. Y por eso es que no solamente se crea el catecismo mayor, sino también el menor. Porque el menor implicaba que los niños también aprendan las verdades escriturales y que mientras más temprano puedan leer las escrituras. Inicialmente esa labor se le dio a los padres, que los padres con los catecismos menores puedan enseñar a sus hijos. Esa es la labor y ese fue el principio de los catecismos. Pero con el pasar del tiempo y hay un evento particular que da forma más a lo que hoy pues conocemos, o un pasito más con respecto a la escuela dominical, y ocurre en la época de la Revolución Industrial, un tema histórico. Y es que en esa época el trabajo infantil era muchísimo. O sea, había muchos niños trabajando. La sociedad también había caído había un decaimiento espiritual y muchos ya no eran creyentes. Entonces, ¿qué pasaba? Que como los niños pasaban trabajando, no aprendían a leer. Y por lo tanto, cuando venían los evangelizadores, no podían leer las escrituras. ¿Qué hace el hermano Robert Rijkes en 1781? Funda que como ellos trabajaban entre semanas, los domingos era el día de escuela dominical para enseñarles a leer, para enseñarles matemáticas, para enseñarles esos conocimientos e incluso instrucción bíblica. Y así empezó entonces las escuelas. Antes no habían escuelas, ahí empezaron las escuelas más formales, con maestros. ¿De dónde? De las iglesias. ¿Qué hacían entonces? El domingo, el día de reposo, los creyentes se dedicaban, aparte de la oración pública, a una escuela con los niños, la mayoría incrédulos o de padres incrédulos, que podían entonces escuchar, aprender a leer, aprender a memorizar las escrituras, aprender matemáticas y otras ciencias, y eso fomentó nuevamente el auge social, el progreso de los pueblos, el entendimiento de las escrituras. Ese era el inicio. Luego, cuando ya esa idea pasa, y pues pasa el tiempo, la sociedad lo acoge y dice, bueno, vamos a tomar escuelas para que todos estudien de lunes a viernes y todo este proceso. Entonces ya el domingo ya no era la escuela para enseñar a leer o a escribir o matemáticas, sino la instrucción bíblica. Y cuando uno mira instrucciones al respecto, era prácticamente un día para enseñar catecismo. Entonces los maestros aprovechaban para enseñar los catecismos y también para memorizar textos de las escrituras. Se limita a esto. Así que cuando el evangelio penetra y cuando ya la persona es creyente y entiende su rol, se espera que la iglesia no siga ocupando la labor de quien alfabetice, quien enseña a leer, sino que ahora los padres son los encargados de que sus hijos aprendan estas cosas. ¿Para qué? Para que conozcan al Señor. La escuela que entendemos ahora como dominical, lo que hacemos en los espacios dominicales, no es una manera de quitarle a los padres
su labor de enseñanza. No podemos pretender que la escuela, incluso cuando vienen nuestros niños los domingos y tienen un espacio de escuela, no es para que los papás presten atención a la enseñanza y entonces los mandamos como que ese estorbo allí, vamos a echarlo para un lado. No podemos pensar de esa manera. La escuela dominical, y sobre todo, debe estar orientada a los niños que no alcanzan por su nivel, por su comprensión, por su desarrollo cognitivo, a comprensión de verdades espirituales más profundas. Los niños son más pequeños especialmente, son más concretos, pero pueden tener una capacidad de memorización impresionante. No alcanzan a comprender ciertas cosas complejas. Por eso es que se crea y se aprovecha, y todavía podemos aprovechar, de escuelas dominicales, para poder darle a ellos un tipo de enseñanza apropiada, porque todo aquel que ya pueda llegar a un entendimiento, escritura, comprensión, es apropiado que esté con el resto de la congregación. Entonces, es un apoyo, sí, pero es un apoyo a la instrucción bíblica y a la evangelización. No es la labor de la iglesia hacer todo el trabajo evangelístico que le corresponde a los padres. De igual manera, pues la enseñanza dominical para todos los demás o todos los espacios que hayan domingo para la instrucción, debemos aprovecharlo. Es una manera útil de estar en el día del Señor. Por otro lado, tenemos entonces el culto de adoración pública. El elemento central entonces es la palabra de Dios siendo predicada. ¿Y por qué tan central? Porque es que en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice que la palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden, a los que se salvan es poder de Dios. Hermanos, cuando el pastor está predicando el sermón dominical, es el poder de Dios que está actuando. Y es el poder que convierte, que salva, que santifica. No podemos menospreciarlo de decir, no, este domingo no voy a estar por cualquier otra cosa. Iré el próximo domingo. No. Es aquí escuchando. O no es la predicación que yo pueda escuchar de otro hermano. Yo me quedo y escucho la de otro hermano. No. Son tus pastores los que Dios ha puesto para que cuiden tu alma. 1 Corintios 1:21. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció mediante la sabiduría a Dios. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la predicación. Estamos convencidos que la predicación de la palabra de Dios fielmente es la que trae la conversión a los pecadores. 2 Corintios 2:14, Pablo dice, mas a Dios gracias, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Tenemos la oportunidad cuando venimos aquí de disfrutar del olor maravilloso y grato del conocimiento del Señor siendo expuesto. Rechazarlo entonces es rechazar el medio que Dios ha establecido para alcanzar fe, para alcanzar salvación y vida eterna. El profeta Jeremías dice en el capítulo 3, versículo 15, una promesa de parte del Señor: os daré pastores según mi corazón, que apacienten con ciencia y con inteligencia. Hermanos, que hablen con la sabiduría de Dios. Y si eso es así, y si entendemos el poder de Dios y lo que Él usa en la predicación, entonces, ¿cuánta atención debemos prestar en ese momento? Es decir, debemos tener tal preparación como el hermano predicaba anoche, para que cuando llegue el momento de la predicación que estemos lo más concentrado posible, con las herramientas que usted le faciliten, sea tomar nota, sea subrayar, sea la mayor concentración posible, la ubicación en el local mismo para poder estar concentrado y evitar toda distracción. Y eso implica que en el culto de adoración también los niños deben participar y observar cómo los creyentes adoran. Nuestros hijos tienen que ver cómo oramos, cómo los creyentes más maduros lo hacen, cómo cantan los himnos, con qué porte, con qué reverencia, cómo se visten los hermanos. Entonces debemos ser modelos también de la modestia, como creyentes en el día de adoración. Nuestros hijos están viendo todas estas cosas. Cómo hablan los hermanos, cómo oran, cómo cantan. Porque nosotros podemos enseñar en la casa historias bíblicas. Y es el deber de todo padre, enseñarle a memorizar las escrituras, a participar de devociones familiares,
memorizar y todo ello. Pero el sentido de cuerpo de Cristo, ¿dónde se va a aprender? Aquí, cuando el niño o la niña, nuestros hijos vengan y vean cómo tenemos un sentido de que no somos individuales, que somos un solo cuerpo. Debemos y podemos prepararlos para el culto, pero cuando están en el culto van a aprender lo que es sujeción a la autoridad, que hay unas autoridades puestas por Dios. Van a aprender que hay un tiempo para todo, un tiempo para cantar, un tiempo para orar, un tiempo para ir al baño, un tiempo para sentarse, un tiempo para moverse, para responder, para saludar. Van a entender la solemnidad, van a entender la santidad de Dios, así regulan su propio cuerpo. Van a ver que Dios es prioritario, que hay momentos donde papá no va a estar atendiéndome a mí porque está concentrado escuchando a Dios y que Él debe hacer lo mismo. Y tenemos que aprender eso, que no podemos vivir aislados, que tenemos un deber de amor unos para con otros. Eso es lo que manifestamos en el culto público especialmente. ¿Qué podríamos decir también del canto congregacional? Como otro elemento del el Día del Señor público. Y es que debe ser un gozo solemne, porque es un día de fiesta para el Dios Santo, un día de grande alegría y júbilo, de alegría espiritual. ¿Cómo mostramos el gozo y la profundidad y la intención de nuestro corazón a través de lo que expresamos, de las melodías que surgen? Santiago dijo, está uno alegre, cante al Señor, no cierres tu boca, prorrumpen alabanzas a Dios. Algunos hombres se niegan a cantar en los cultos porque no les gusta cantar. Otros porque el estilo de música no es el de su preferencia. Algunos te preferirían que se quitara el culto y solo venimos aquí a la predicación. Y otros piensan eso, que las alabanzas son el tiempo para que la iglesia llegue y ahí sí escuchen la palabra predicada. No, hermanos, son concepciones erróneas del canto congregacional. En Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20 dice que no se embriaguen con vino. Hay disolución. Sean llenos del Espíritu Santo. Manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando hablamos entre los creyentes que están llenos del Espíritu, van a salir salmos, van a salir himnos, expresiones métricas, melódicas. ¿De qué? De la gracia del Señor, de la obra de Dios, del nombre bendito de Jesucristo. Hay un fuerte énfasis que eso debe brotar de un corazón que ama al Señor. Pero también hay otro texto complementario a este, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, nos está llamando a que debemos estar llenos de la palabra de Dios abundantemente, enseñándoos, mire, unos a otros, exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. O sea que también es una manera didáctica para enseñarnos. Necesitamos cantos así. Necesitamos promover que los cantos congregacionales sean cantos llenos de enseñanza, llenos de exhortación, llenos de consolación, llenos de la palabra del Señor en este aspecto. ¿Cuántos hombres se burlan de nuestros cantos? Eso puede que sea aceptable para el incrédulo, pero para el creyente, cantar y hablar de los atributos de su Dios es deleite, de sus perfecciones, del conocimiento que tenemos de Él. Podemos instruir también en el canto de la obra redentora de Cristo y de las diversas experiencias cristianas. De eso nos muestra el libro de los Salmos. Las diversas experiencias emocionales, algunas muy, muy difíciles, otras de grande alegría, otras de solemnidad. Debemos llenarnos de todas ellas. Ilustran la enseñanza bíblica. ¿Cómo podemos moldear nuestras emociones apropiadas a la Escritura? En Apocalipsis 5, Apocalipsis 5, versículos 8 al 10.
Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos. Tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo, nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cantaban, y miren el contenido de su canción. Si eso lo están haciendo, y la ilustración que nos presentan delante del trono de Dios, ¿cómo no lo haremos en el día que el Señor nos ha dado como una muestra de lo que es el cielo, de lo que es la adoración celestial? Los espíritus bienaventurados, nuestros hermanos que nos preceden. ¿Qué mejor manera de estar aquí juntos que cantando al que está sentado al trono y al Cordero? Pero también en el momento corporativo es un momento apropiado, incluso logísticamente, para presentar nuestra adoración al Señor a través de las ofrendas. Es el momento apropiado donde todos, cuando nos congregamos, traemos lo que ya hemos apartado, con la frecuencia en la que tú hayas recibido. Dentro del contexto de la adoración es apropiado traer una ofrenda, venir delante del Señor. Y eso que refleja también el sentido de cuerpo. Porque yo sé que Dios no necesita mi dinero. Bueno, de paso no es mío, es del Señor. Pero lo que sí evidencia cuando yo traigo el recurso es que estoy pensando en la iglesia local y en todo lo que el Señor hace con esos recursos que son suyos. Algún autor llegó a expresar esto de la siguiente manera: quien tiene un corazón generoso refleja su salud espiritual. Hermano, si das poco o no das, refleja tu condición espiritual. Si pospones, reflejas tu enfermedad espiritual. Muestra un corazón ingrato, un corazón tacaño para con el Señor. Es como el siervo malo y negligente de la parábola dada por nuestro Señor Jesucristo. Recibió un talento y no produjo nada. ¿Qué pasó con ese siervo? Fue echado a las tinieblas del infierno, porque así no practican los cristianos. Los creyentes verdaderos de lo que han recibido del Señor producen fruto. Y parte de ese producir fruto es traer a la iglesia local, al ministerio al cual te has comprometido para honrar al Señor. ¿Acaso Dios no te ha dado fuerzas para trabajar con tus manos y servir a tu comunidad? ¿Aliento? ¿No te ha dado salud? ¿No te ha dado bienes este siglo? ¿No tienes nada para dar? 1 Corintios 29, 9 en adelante dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Todo es tuyo. De lo recibido de tu mano te damos. Nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Oh, gloria al Señor. Oh, hermanos, esa es la actitud que tenemos para dar, con gozo y con generosidad. ¿O estás sacando la cuenta de hasta dónde llega el 10% para dar 5? Porque 10 es mucho. ¿Hasta dónde estás pensando tú esa generosidad en adorar al Señor?
Pero también en el día de adoración pública es el momento especial para la cena del Señor. En Hechos 27 dice que el primer día de la semana se reunían los discípulos para partir el pan y Pablo les enseñaba. En las reuniones semanales participaban de la cena. El Señor Jesús la instaura, instituye, y de ahí en adelante cada primer día lo hacían. Y parte de la característica de la cena del Señor es que la palabra de Dios era predicada. Esos elementos estaban juntos. Debe celebrarse con frecuencia. Primera de Corintios 11:26, Pablo dice lo que recibió. Todas las veces que comieres este pan, todas las veces que bebieres esta copa. Aunque la iglesia administre cada cuánto tiempo lo da, lo que sí está claro es que deshonramos a Cristo y deshonran a Cristo y al cuerpo del Señor todos aquellos que llamándose hermanos, profesando ser creyentes, se abstienen de venir los domingos, especialmente cuando hay cena. Especialmente. Tenemos un sentido de cuerpo y semana tras semana lo tenemos. Y hay un sentido cada mes, en la prudencia de esta iglesia, cada primer mes del domingo del mes, donde celebramos la unidad en el cuerpo de Cristo, a través de la cena. A través de la cena. Hermanos, concluyendo y aplicando, amemos adorar al Señor en su día. Él es el Señor del día. Él es el que está gobernando, hermanos. Él merece tu adoración. Merece nuestra adoración. Merece nuestra congregación. Merece nuestros cantos con gozo y solemnidad. Él merece nuestra devoción y merece nuestra santificación. Él merece nuestras ofrendas. Él merece nuestra comunión con los santos. Él merece que seamos sus testigos. Él merece nuestra atención debida a su palabra. Pero también quiero dar una palabra a aquellas personas que están aquí y que no están observando, ni guiando, ni viviendo conforme a estas cosas, ni tienen en alta estima el día de reposo y todo lo que conlleva y lo que le hemos enseñado. Y debo decir que no puedes adorar a Dios, porque el hombre natural no puede agradar a Dios. La carne no quiere y no puede. Y si continúas como un simple asistente, sin arrepentimiento y sin poner la fe en Jesucristo, puedes morir autoengañado, porque los meros rituales no salvan a nadie. Jesús le dijo a la samaritana: solo se adora en espíritu y en verdad, en la gracia de Dios. Tu ofrenda de adoración en ese estado de impenitencia no es mejor que la del malvado Caín o la de los ancianos de Israel en los tiempos de los reyes, que pretendían que con esas ofrendas honraban al Señor. El Señor no recibe esa adoración. La única ofrenda que recibe es la de Jesucristo. Por lo tanto, debes venir rendido a Jesucristo y clama el perdón por tus pecados. Él es quien pagó la deuda en la cruz por esos pecados. Confía en su justicia y solo entonces el día de reposo será deleite para ti. Amén. Oremos. Bendito Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir estos mensajes de gran provecho para tu iglesia. Nos has recordado y has estremecido nuestro deseo de que llegue el domingo y celebrar las glorias, las grandezas y la gracia de tu conocimiento y este misterio glorioso, maravilloso de tu pueblo congregado. Permite, Señor, que tu iglesia entienda esto y valoremos más y más la congregación a la cual pertenecemos. Y si vemos hermanos que están fallando en este aspecto, animarlos en la fe. Y si vemos algunos que han decaído en la fe, exhortarlos. Pero también si vemos algunos enfermos que les es imposible por su situación llegar aquí, rogar por ellos, visitarles, acompañarles. Pero también dedicar nuestro tiempo y nuestro momento planificado para servir a otros. Oh Señor, que no seamos ágiles para huir de la reunión corporativa. No es cuestión de carácter ni de temperamentos. Es obedecerte a ti. Y tú, obrando a través de tu Espíritu Santo en nosotros, nos darás el amor, la bondad y la gracia de compartir unos con otros. Ayúdanos a ser sabios y entendidos en todas estas cosas. Y solo Cristo sea exaltado. Amén.
Bien, hermanos,